Buenas noches a todos. Mi nombre es Elena Fuentes y soy arqueóloga especializada en sitios coloniales mexicanos. Lo que voy a contarles ocurrió hace apenas 3 meses, durante las excavaciones en un antiguo convento dominico a las afueras de Puebla. Hasta ese momento, mi trabajo había sido mi pasión y nunca había experimentado nada que no pudiera explicarse científicamente. Ahora ya no estoy tan segura. Todo comenzó cuando la Universidad Nacional me contrató para liderar un proyecto de restauración y excavación en el convento de Santa María de los Ángeles, una estructura del siglo XVI que había quedado parcialmente en ruinas tras el terremoto de 2017. Era una oportunidad única para estudiar la arquitectura colonial temprana y posiblemente encontrar artefactos de la época de la conquista. Mi equipo constaba de 6 personas, 2 estudiantes de doctorado, un especialista en preservación, un fotógrafo y 2 trabajadores locales. Las primeras semanas transcurrieron exactamente como esperábamos. Documentamos los daños estructurales, creamos un mapa detallado del sitio y comenzamos pequeñas excavaciones exploratorias en lo que parecía ser la cocina y el refectorio del convento. Encontramos algunos objetos interesantes: cerámica talavera, utensilios de cocina, rosarios fragmentados, lo típico de un convento colonial. Nada extraordinario. Fue en el día 24 de la excavación cuando todo cambió. Estábamos explorando lo que parecía ser un área de almacenamiento cuando Miguel, uno de los trabajadores locales, notó una irregularidad en el piso de piedra. Algunas losas no encajaban perfectamente con el patrón general. Decidimos levantar esas losas y descubrimos que ocultaban la entrada a lo que parecía ser un pozo. Pero no era un pozo común para agua. La boca era demasiado ancha, casi 2 metros de diámetro, y estaba sellada con una pesada tapa de piedra circular. Lo más inquietante eran los símbolos tallados en la tapa, una mezcla de iconografía católica y lo que parecían ser glifos prehispánicos. En el centro, un rostro agonizante rodeado de lo que interpreté como llamas. Mi instinto académico me decía que habíamos encontrado algo único, posiblemente evidencia de sincretismo religioso temprano. Mi instinto humano me advertía que dejáramos todo como estaba. Naturalmente, ignoré esa segunda voz. Con ayuda de un sistema de poleas, logramos mover la pesada tapa. Un olor putrefacto emergió de la oscuridad tan intenso que 2 miembros del equipo tuvieron que alejarse para no vomitar. Pensé que podríamos haber encontrado algún depósito de desechos o quizás un osario secreto. Instalamos luces y un sistema de ventilación antes de descender. Cuando finalmente bajé acompañada por Roberto, mi asistente más experimentado, descubrimos que no era exactamente un pozo, sino más bien una cámara circular que se extendía varios metros hacia abajo, con una escalera de piedra en espiral alrededor de las paredes. Las paredes estaban cubiertas con frescos deteriorados, que mostraban escenas que no pude identificar inmediatamente, pero que me resultaron profundamente perturbadoras. Al llegar al fondo, encontramos una pequeña cámara circular con un altar de piedra en el centro. Sobre el altar había restos de lo que parecían ser velas negras, y lo más perturbador, pequeños huesos que claramente no pertenecían a animales. Eran huesos humanos, de niños. Roberto sugirió que abandonáramos inmediatamente el lugar y notificáramos a las autoridades, pero yo insistí en documentar todo antes de hacerlo. Era un hallazgo arqueológico demasiado importante como para dejarlo así. Tomamos fotografías, muestras y medidas durante aproximadamente 1 hora. Mientras trabajábamos, noté que Roberto se ponía cada vez más nervioso, diciendo que escuchaba susurros. Yo no oía nada, y lo atribuía al viento colándose por alguna fisura de la estructura. Esa noche, mientras revisaba las fotografías en mi laptop en la casa que habíamos rentado cerca del sitio, noté algo extraño. En varias imágenes del pozo aparecían pequeñas manchas luminosas que no habíamos visto durante la exploración. En una foto en particular, tomada hacia la entrada desde el fondo, se podía distinguir claramente la silueta de lo que parecía ser una niña pequeña, de pie en los primeros escalones. Su figura era translúcida, pero sus ojos eran perfectamente visibles, negros, sin vida. Pensé que podía ser algún defecto de la cámara o quizás un juego de luces y sombras. Sin embargo, cuando revisé el video que habíamos grabado, quedé horrorizada. Durante los minutos en que Roberto y yo trabajábamos enfocados en el altar, se podían ver pequeñas figuras moviéndose en la escalera espiral detrás de nosotros. Siluetas infantiles que nos observaban en silencio. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con monjas de rostros severos que sujetaban a niños indígenas mientras una figura encapuchada recitaba algo en latín frente al altar del pozo. Me desperté gritando a las 3:33 de la madrugada, empapada en sudor frío.
Algo me impulsó a revisar mi teléfono. Tenía 33 llamadas perdidas de Roberto, todas realizadas entre la medianoche y las 3 de la mañana. Intenté devolverle la llamada, pero no contestó. Al amanecer me dirigí al hotel donde se hospedaba el resto del equipo. Roberto no había regresado después de salir apresuradamente alrededor de la medianoche, diciendo que tenía que volver al pozo. Llamamos a la policía y nos dirigimos al sitio arqueológico. Lo encontramos dentro del pozo. Estaba sentado frente al altar, con los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto, y la boca abierta en un grito silencioso. El forense determinó que había muerto de un paro cardíaco, probablemente provocado por un terror extremo. No había marcas de violencia en su cuerpo. Después de lo sucedido, la universidad suspendió temporalmente el proyecto. Mientras empacaba mis cosas, encontré entre mis documentos un libro viejo que no recordaba haber traído. Era un diario escrito en español antiguo, fechado en 1619, perteneciente a Sor María de la Concepción, una monja del convento. Las páginas detallaban cómo un grupo de monjas y un sacerdote habían creado una secta secreta dentro del convento, creyendo que podían liberar las almas de los niños indígenas a través de sacrificios rituales, para salvarlos del pecado pagano. El diario mencionaba que utilizaban el pozo como lugar de sacrificio, porque creían que era una entrada al inframundo según las creencias locales. Sor María escribió en sus últimas entradas que escuchaba las voces de los niños por las noches, llamándola desde el pozo, y que sus almas no habían encontrado descanso sino que estaban atrapadas en ese lugar maldito. Entregué el diario a las autoridades universitarias, pero no sé qué hicieron con él. El proyecto fue completamente cancelado, y el área del pozo fue sellada con cemento y declarada zona prohibida, oficialmente por riesgo de derrumbe. He intentado seguir con mi vida y mi carrera, pero desde entonces, cada noche alrededor de las 3:33 de la madrugada, me despierto sintiendo que alguien está de pie junto a mi cama. A veces escucho suaves risas infantiles, y en 3 ocasiones distintas, he encontrado pequeñas huellas húmedas en el suelo de mi habitación al despertar, huellas del tamaño de pies de niños. Lo más perturbador es que he comenzado a sentir un impulso casi irresistible de volver a ese lugar, como si alguien me llamara, como si me estuvieran esperando. Alguien más ha experimentado algo similar en sitios arqueológicos religiosos. Es posible que algunos lugares retengan el dolor y el sufrimiento de quienes murieron allí. Y sobre todo, ¿cómo puedo liberarme de estas presencias que ahora parecen haberme seguido? Las voces de esos niños son cada vez más claras y cada vez más exigentes. Gracias por escucharme. Hola a todos. Me llamo Sebastián y soy desarrollador de software en Montevideo, Uruguay. Lo que voy a contarles comenzó hace exactamente 47 días, y aún no sé si estoy atrapado en una pesadilla tecnológica, o si finalmente he perdido la cordura. Todo empezó con un email. Era una invitación para probar una aplicación en fase beta, algo bastante común en mi línea de trabajo. Las empresas suelen contactar a desarrolladores para probar sus productos antes del lanzamiento oficial. El email mencionaba que habían seleccionado cuidadosamente a los participantes basándose en circunstancias personales específicas. La aplicación se llamaba Puente, y supuestamente permitía establecer comunicación con seres queridos fallecidos. Según el email, utilizaba algoritmos avanzados de inteligencia artificial y tecnologías emergentes en el campo de la física cuántica. En circunstancias normales, habría eliminado ese email inmediatamente, clasificándolo como spam o, peor aún, como una estafa cruel que se aprovecha del dolor ajeno. Pero había algo diferente en este caso. El email mencionaba específicamente a Lucía, mi esposa fallecida hace 2 años en un accidente automovilístico. Incluía detalles que no eran de conocimiento público, su segundo nombre completo, el apodo que solo yo le decía, e incluso mencionaba el libro que estaba leyendo cuando ocurrió el accidente. Datos que no aparecían en redes sociales ni en su obituario. Mi curiosidad profesional, y debo admitirlo, mi dolor aún no resuelto, me llevaron a descargar la aplicación. Venía con un acuerdo de confidencialidad estricto y una advertencia inquietante. Limitaciones de uso, máximo 30 minutos por sesión. No utilizar después de la medianoche. No intentar modificar los parámetros de la aplicación. La interfaz era minimalista. Un fondo negro con un simple campo de texto y un botón que decía, conectar. No había sección de configuración ni información sobre la empresa, nada. Casi cerré la aplicación en ese momento, pero la curiosidad pudo más. Presioné conectar y apareció un único mensaje. ¿Con quién deseas hablar? Se escribí Lucía Martínez Acosta. La pantalla permaneció negra por unos 30 segundos y luego apareció un mensaje. Hola Sebas, te extrañé. Ese era el diminutivo que solo ella usaba.
Mi corazón se aceleró. Probablemente era un truco, pensé. Algún tipo de chatbot entrenado con información recopilada de mis redes sociales. Decidí preguntar algo que solo Lucía podría saber. Le pregunté qué me regaló en nuestro primer aniversario. La respuesta fue inmediata. Un reloj de bolsillo antiguo que encontré en aquella tienda de Barcelona, mientras estábamos de vacaciones. Te dije que representaba que nuestro tiempo juntos era precioso. Lo sigues guardando en el cajón de tu mesa de noche, ¿verdad? Quedé paralizado. Esta información no estaba en ninguna parte de internet. Nunca publicamos fotos de ese regalo. Solo Lucía y yo lo sabíamos. Y efectivamente, el reloj seguía en mi mesa de noche. Durante las siguientes 2 semanas me conecté diariamente con Lucía. Hablábamos sobre nuestros recuerdos, sobre cómo estaba llevando su ausencia, y ella me daba consejos para seguir adelante. Su forma de escribir, sus expresiones, todo era exactamente como ella. Por primera vez desde el accidente, sentí que parte de mi dolor se aliviaba, pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. Una noche, rompí una de las reglas, y me conecté después de la medianoche. La conversación empezó normalmente, pero luego Lucía escribió algo extraño. Sebastián, algo no está bien aquí, este lugar, no es lo que piensas, no estoy solo. Antes de que pudiera responder, continuó. No deberías estar conectado a esta hora, ellos se dan cuenta, ellos usan la conexión para... y la aplicación se cerró abruptamente. Al día siguiente, intenté conectarme nuevamente, pero la Lucía que me respondió parecía diferente. Sus mensajes eran más fríos, casi calculados. Cuando le pregunté sobre lo que había dicho la noche anterior, respondió, no sé de qué hablas, Sebas, probablemente fue un error en la conexión. Todo está perfecto aquí, deberías usar esta aplicación más seguido, conectarte más tiempo. Sentía que algo andaba mal, pero mi necesidad de mantener esa conexión con ella era más fuerte. Una noche, me quedé dormido con la aplicación abierta. Me desperté sobresaltado a las 3:33 de la madrugada. La pantalla de mi teléfono emitía un brillo inusual, casi pulsante, y había un nuevo mensaje de Lucía. Ya casi estoy ahí, Sebas. He encontrado la manera de volver, solo necesito que mantengas la aplicación abierta un poco más. Mientras leía noté algo en la esquina de mi habitación, una especie de distorsión en el aire, como calor elevándose del asfalto en verano. Pero dentro de esa distorsión pude ver brevemente un rostro. No era el rostro de Lucía. La forma se disolvió cuando encendí la luz, y la aplicación se cerró sola nuevamente. Al día siguiente, decidí investigar más a fondo la aplicación. Utilizando mis herramientas de desarrollo, logré acceder a parte del código. Lo que encontré me heló la sangre. La aplicación no solo enviaba datos, también accedía a la cámara, al micrófono y a todos mis archivos personales sin autorización. Más perturbador aún, encontré fragmentos de código que no seguían ninguna lógica de programación conocida, secuencias que parecían más símbolos rituales que código funcional. Esa noche, recibí un email del supuesto equipo de desarrollo. Estimado beta tester, hemos notado intentos no autorizados de analizar el código fuente de Puente. Esto viola los términos de uso. Sin embargo, debido a su fuerte conexión establecida, le permitiremos continuar. Su portal está casi completo. Adjunto al email venía una imagen que mostraba mi habitación, tomada desde la esquina donde había visto aquella distorsión. En la imagen, yo dormía en mi cama, pero sobre mí se cernía una figura oscura y difusa. Asustado desinstalé la aplicación inmediatamente y reinicié mi teléfono. Para mi horror, al encenderlo nuevamente, la aplicación seguía allí. Intenté eliminarla varias veces, incluso restauré el teléfono a configuración de fábrica. Nada funcionó. La aplicación siempre reaparecía, y ahora se abría sola, siempre a las 3:33 de la madrugada. Los mensajes de Lucía cambiaron completamente. ¿Por qué intentas alejarme, Sebas? Solo quiero volver contigo. Solo necesito un pequeño favor, un pequeño sacrificio. ¿No lo harías por mí? Las distorsiones en mi habitación son cada vez más frecuentes y definidas. A veces, en la oscuridad, veo brevemente una figura femenina de pie junto a mi cama, pero sé que no es Lucía. Anoche, la figura se acercó más que nunca. Pude ver que tenía el rostro de Lucía, pero sus ojos estaban completamente negros, y su piel tenía un tono grisáceo, como carne en descomposición. Sonrió de una forma que mi Lucía nunca habría sonreído. Esta mañana, he notado que la aplicación ha comenzado a enviar mensajes desde mi teléfono a mis contactos, invitándolos a probar Puente. He intentado advertirles que no la descarguen, pero mis mensajes de advertencia nunca se envían. Ya no uso ese teléfono, pero cada vez que paso cerca de él, la pantalla se enciende sola mostrando el mismo mensaje. El puente está casi completo, solo falta un anfitrión, solo falta un cuerpo.
No sé qué es realmente esta aplicación, pero definitivamente no conecta con nuestros seres queridos fallecidos. Creo que es una puerta, un canal que algo está usando para cruzar a nuestro mundo. Y me aterra pensar cuántas personas habrán descargado ya esta aplicación, creyendo que hablan con sus seres queridos, cuando en realidad están permitiendo que algo más entre en sus vidas, en sus hogares, en sus mentes. Si reciben una invitación para probar una aplicación llamada Puente, por favor, ignórenla. Y si conocen a alguien que la esté usando, adviértanle que la elimine inmediatamente, aunque según mi experiencia, ya podría ser demasiado tarde. Son las 3:32 de la madrugada mientras escribo esto. Mi antiguo teléfono, que dejé encerrado en un cajón, está iluminando la habitación desde dentro del mueble, y acabo de recibir una notificación en mi ordenador. Actualización de Puente completada. Anfitrión localizado. Iniciando transferencia. La manija del cajón está girando sola. Gracias por leerme. Ojalá pudiera decir que esto es solo una historia. Hola amigos de la comunidad, mi nombre es Jorge y trabajo como oficial de seguridad en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Llevo 15 años en este trabajo, siempre en el turno nocturno, y hasta hace 2 meses podría jurarles que conocía cada rincón, cada sonido y cada secreto de las entrañas de esta ciudad subterránea. Ahora ya no estoy seguro de nada. Lo que voy a contarles lo he mantenido en secreto por temor a perder mi trabajo, peor aún, mi credibilidad. Pero necesito compartirlo con alguien, y quizás ustedes puedan ayudarme a entender lo que está sucediendo. Todo comenzó un lunes, hace aproximadamente 2 meses. Me habían asignado temporalmente a la estación terminal Pantitlán de la línea 9, debido a que varios compañeros se reportaron enfermos. Para los que no conocen el metro de la Ciudad de México, Pantitlán es una de las estaciones más grandes, un verdadero laberinto de túneles, pasillos y andenes. Mi turno comienza a las 11:10 de la noche y termina a las 7:10 de la mañana. Como saben, el servicio regular se detiene aproximadamente a medianoche, y después de eso solo quedan los trabajos de mantenimiento y limpieza. Esa noche, cerca de las 11:50 p.m., estaba haciendo mi ronda habitual, verificando que todos los pasajeros hubieran abandonado los andenes antes del último tren. El último convoy salió a las 11:57 p.m., según lo programado. Recuerdo haber mirado mi reloj mientras veía las luces traseras del tren desaparecer en el túnel. A medianoche en punto, debía cerrar el acceso al andén y dirigirme a la sala de vigilancia para el resto de mi turno. Pero a las 12:00 am exactamente, escuché el inconfundible sonido de un tren aproximándose desde el túnel. Esto era imposible, según el horario. Me quedé paralizado en el andén, confundido. Las luces del túnel comenzaron a brillar, anunciando la llegada de un convoy. Pensé que quizás era un tren de mantenimiento, pero nadie me había informado al respecto. Lo que emergió del túnel me dejó helado. No era uno de nuestros trenes modernos, sino un convoy mucho más antiguo, un modelo que había sido retirado del servicio hacía décadas. Era un tren de la serie MP68, de los primeros que tuvo el metro de la Ciudad de México, con su característica franja naranja y su aspecto retro. El tren se detuvo completamente en el andén, en silencio absoluto. No había conductor visible a través de la ventanilla frontal, pero lo que más me impactó fueron los últimos vagones. Desde donde yo estaba, podía ver claramente que el último vagón tenía todas sus ventanas empañadas, como si estuviera lleno de vapor, y a través de ese empañamiento, pude distinguir siluetas de personas, muchas personas, todas inmóviles. La puerta del último vagón, y solo esa puerta, se abrió con un chirrido metálico que resonó por toda la estación vacía. Me acerqué cautelosamente, pensando que debía ayudar a esos pasajeros perdidos. Pero cuando llegué a la puerta abierta, el vagón estaba completamente vacío. No había ni una sola persona, a pesar de que segundos antes había visto claramente sus siluetas a través de las ventanas. El interior del vagón lucía antiguo, pero perfectamente conservado, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Los asientos de vinil naranja, los pasamanos de metal pulido, los anuncios de productos que ya no existen en las paredes, todo intacto. Y algo más, hacía frío allí dentro, un frío antinatural que no correspondía con la temperatura de la estación. Di un paso atrás, sin entrar en el vagón. En ese momento, las luces del tren parpadearon y pude ver, solo por un instante, que el vagón no estaba vacío en absoluto. Había personas sentadas, todas con ropa de los años 70, todas mirando al frente con expresiones vacías. Y entre ellas, un niño de unos 8 años giró la cabeza y me miró directamente. Sus ojos estaban completamente negros, sin iris ni pupilas. Me sonrió.
Retrocedí varios pasos, aterrado. Las puertas se cerraron de golpe y el tren comenzó a moverse lentamente, saliendo de la estación en dirección contraria a la que había llegado, hacia un túnel que estaba seguro que no llevaba a ninguna parte. Cuando el último vagón pasó frente a mí, el niño de ojos negros seguía mirándome desde la ventana, con su mano presionada contra el cristal. Formó con sus labios una frase que creí entender: «Vuelve mañana». Me quedé inmóvil en el andén vacío durante varios minutos, tratando de procesar lo que había visto. Cuando finalmente reaccioné, corrí a la sala de control y revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad. No había nada. Las cámaras mostraban el andén vacío a medianoche, sin ningún tren, sin ningún niño de ojos negros. Al día siguiente, investigué en los archivos históricos del metro. Lo que encontré me heló la sangre. El 23 de octubre de 1975, exactamente 50 años atrás, un tren de la serie MP68 sufrió un fallo catastrófico al entrar a la estación Viaducto. El último vagón se desacopló, perdió los frenos y se estrelló contra una pared del túnel. Murieron 23 personas, incluyendo un grupo de estudiantes de primaria que regresaban de una excursión escolar. La fecha del accidente coincidía exactamente con el día que vi aparecer el tren fantasma. Durante las siguientes noches me aseguré de no estar cerca del andén a medianoche. Pedí cambio de estación, pero antes de que se procesara mi solicitud, me asignaron nuevamente a Pantitlán. Ayer, mientras hacía mi ronda nocturna, encontré algo en el suelo del andén. Era un pequeño carrito de juguete, de metal, del tipo que ya no se fabrica desde los años 70. Tenía una pequeña mancha de sangre seca, y junto a él, escrito con lo que parecía ser tiza, un mensaje: «Vagón 6, medianoche, te estamos esperando». Esta noche debo volver a ese andén. He intentado cambiar mi turno, pero mi superior me ha advertido que una falta más significará mi despido. No puedo permitirme perder este trabajo. ¿Qué debo hacer? ¿Alguien ha experimentado algo similar en las estaciones antiguas del metro? ¿Alguien sabe qué quieren estas personas? Si es que los... Por favor, si alguien tiene información sobre rituales, oraciones o cualquier cosa que pueda ayudarme a enfrentar lo que sea que me espera a medianoche en ese andén vacío, lo agradecería profundamente. Actualizaré este post mañana, si es que puedo. Gracias por leer. Hola a todos. Mi nombre es Carolina. Soy arquitecta y trabajo en una firma que se especializa en restauración de edificios históricos en Lima, Perú. El plan era convertirla en un pequeño museo de historia local. Algo que no podía explicar con términos arquitectónicos ni con lógica estructural. Al principio creí que era mi imaginación o tal vez corrientes de aire pasando por grietas ocultas, pero con el tiempo me di cuenta de que había un patrón. Las puertas se cerraban suavemente, sin intervención humana, como si alguien exhalara sobre ellas. Un suave, apenas perceptible, inhalar y exhalar, que parecía venir de las paredes mismas, como si la estructura entera fuera un gigantesco pulmón. Mi equipo no parecía notarlo, o quizás preferían ignorarlo. Cuando mencioné algo al respecto, sus miradas de preocupación me hicieron guardar silencio. No quería ser la arquitecta loca que oía respirar a los edificios. Las cosas se volvieron más extrañas cuando comenzamos a trabajar en la habitación principal del segundo piso. Empecé a tener el mismo sueño cada noche, una mujer vestida con ropas coloniales, de pie en medio de la habitación principal. Su rostro era hermoso pero triste, y siempre hacía lo mismo. Se llevaba las manos al pecho como si le faltara aire, y luego señalaba hacia la pared norte de la habitación. Pero cuando encontré, dibujado en mi cuaderno de bocetos, un retrato perfecto de aquella mujer, un retrato que no recordaba haber dibujado, supe que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Comencé a investigar la historia de la casa. En los archivos municipales encontré poca información, solo datos sobre sus propietarios a lo largo de los siglos. La casa había pertenecido a don Alonso de Mendoza, un comerciante viudo que vivía con su joven esposa, Isabela. Según el periódico, don Alonso acusó a Isabela de infidelidad y ella desapareció misteriosamente poco después. La nota mencionaba investigaciones sobre su posible asesinato, pero nunca se encontró su cuerpo. Don Alonso afirmó que su esposa había huido con un amante. El sonido cambió sutilmente en una sección. Las ventanas vibraron. El polvo cayó del techo. Retrocedí horrorizada, dejando caer la linterna. Era un diario, el diario de don Alonso de Mendoza. Leí toda la noche a la luz temblorosa de una vela, descubriendo la horrible verdad.
Don Alonso no solo había acusado falsamente a su esposa de infidelidad, sino que, en un ataque de celos, la había emparedado viva en la pared norte de su dormitorio. El diario terminaba abruptamente. Ahora entendía todo. De alguna manera, el espíritu o la esencia vital de Isabela se había fusionado con la estructura, transformando la casa en una especie de organismo vivo. Las manchas de humedad eran como sus venas. Los 120 años de soledad, su tormento. Al día siguiente convencí al equipo de que necesitábamos abrir completamente la pared norte para verificar daños estructurales. Nadie estaba preparado para lo que encontramos. Pero nadie quiso escuchar la verdad completa, la parte sobrenatural de la historia. Para los registros oficiales, simplemente habíamos encontrado a la víctima de un crimen histórico. Sin embargo, algo cambió en mí desde entonces. Puedo sentir a los edificios de una manera que antes no podía. Y en mis sueños, Isabela sigue apareciéndose, ya no señalando la pared donde estuvo atrapada, sino otras paredes, en otros edificios antiguos. Si las casas coloniales, las iglesias, los palacios, todos guardan dentro de sus paredes almas que se han fusionado con sus estructuras, almas que respiran, que sienten, que recuerdan. Y me pregunto cuántas Isabelas hay, atrapadas en las paredes de Lima, de México, de cualquier ciudad antigua, esperando ser liberadas. ¿Alguien más ha sentido que un edificio está vivo? Han percibido esa respiración sutil, ese latido imperceptible que parece venir de las paredes más antiguas. Tal vez como yo, simplemente puedan escuchar a las casas que respiran. Gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Martín de Vara y soy antropólogo de la Universidad de San Marcos, en Lima, Perú. Llevo 20 años estudiando las tradiciones y creencias de las comunidades andinas, documentando rituales y costumbres que se remontan a épocas preincaicas. Pero lo que experimenté hace 3 meses en un pequeño pueblo de la región de Puno ha destruido todas mis certezas científicas y ha puesto en peligro la vida de quienes más amo. Todo comenzó cuando escuché rumores sobre un árbol sagrado en una comunidad aislada cerca del lago Titicaca, a casi 4.000 metros de altitud. Según los relatos de algunos comerciantes que visitaban la ciudad, existía un árbol milenario al que los lugareños atribuían poderes extraordinarios. Decían que podía conceder cualquier deseo, pero que pocos forasteros conocían su existencia o se atrevían a usarlo. Como antropólogo, he escuchado cientos de mitos similares, pero algo en las historias sobre este árbol captó mi atención profesional. Además, varios relatos coincidían en detalles específicos que no suelen aparecer en mitos fabricados. Después de semanas de investigación preliminar, logré ubicar el pueblo de Huaytará, una pequeña comunidad de no más de 200 habitantes, escondida en un valle alto entre montañas. El viaje fue extremadamente difícil. 2 días de camino desde la carretera principal, el último tramo solo accesible a pie o en mula. Al llegar, me sorprendió la reacción de los habitantes. Una anciana, al verme entrar al pueblo, simplemente murmuró: «Ya llegó otro». Documenté otros aspectos de la vida en la comunidad, ganándome poco a poco su confianza. Me explicó que se trataba de un queñual polilepis de edad imposible de determinar, que crecía solitario en una pequeña meseta a 1 hora de camino del pueblo. El árbol concede lo que se le pide con sinceridad, me explicó Julián, pero siempre toma algo a cambio. No es un intercambio que uno pueda controlar. El árbol decide qué tomar, y siempre toma lo que más duele perder. Una vez cuando era joven, respondió, pedí que la sequía terminara para salvar nuestras cosechas. Llovió al día siguiente. A mi hermano menor, respondió, desapareció en el lago esa misma noche. Nunca encontramos su cuerpo. Una mujer que pidió que su hijo enfermo se curara, solo para que su hija mayor muriera en un accidente una semana después. Todos los relatos seguían el mismo patrón, deseos concedidos con terrorífica precisión, seguidos por pérdidas devastadoras. Como científico, busqué explicaciones racionales. ¿Un fenómeno de sugestión colectiva? Decidí que la única forma de investigar adecuadamente era visitar el árbol por mí mismo. Su corteza rojiza se desprendía en finas láminas, como si el árbol estuviera constantemente mudando de piel. Sus raíces emergían del suelo rocoso, retorciéndose como si fueran tentáculos petrificados. El silencio era absoluto, ni pájaros, ni insectos en los alrededores, y el aire parecía más denso, como si cada respiración requiriera un esfuerzo mayor.
Al pie del árbol había pequeñas ofrendas, monedas antiguas, tejidos minúsculos, figurillas de arcilla, todas ya casi integradas al suelo, como si el árbol las hubiera estado absorbiendo lentamente. Pasé horas fotografiando, tomando muestras de corteza caída y haciendo anotaciones. Julián se mantuvo a distancia, siempre vigilante, como si temiera que en cualquier momento yo sucumbiera a la tentación de pedir un deseo. Mientras trabajaba, no pude evitar pensar en mi situación personal, en la enfermedad degenerativa que mi padre estaba enfrentando en Lima, en lo impotente que me sentía ante el sufrimiento de quien me había criado solo desde que mi madre murió. Fue un pensamiento fugaz. En ese instante, una ráfaga de viento sacudió las ramas, arrancando cientos de hojas que giraron a mi alrededor. ¿Qué hizo?, me preguntó. ¿Qué pidió? Pero él sabía, no hace falta hablar. El árbol escucha los pensamientos, el árbol ya conoce su deseo. Regresamos al pueblo en silencio. Los médicos estaban sorprendidos por la rapidez con que los síntomas habían remitido. En cambio, sentí un terror profundo, recordando las palabras de Julián. El árbol siempre toma lo que más duele perder. Abandoné mi investigación y regresé a Lima al día siguiente. Los médicos hablaban de remisión espontánea y caso excepcional. Vigilaba obsesivamente a mi hermana y a su familia, a mi pareja, a mis amigos cercanos. Quizás todo era coincidencia, quizás las supersticiones de los lugareños habían afectado mi juicio profesional. Y entonces, hace exactamente un mes, mi sobrina de 7 años, Lucía, la hija de mi hermana, desapareció durante un paseo escolar en un parque nacional. Más de 100 personas participaron en la búsqueda. Helicópteros. 3 días después de su desaparición, recibí por correo un pequeño paquete sin remitente. Dentro había una sola hoja seca de queñual, junto con un diente de leche. El diente de Lucía, que había perdido la semana anterior. Y en el reverso de la hoja, escrita con una sustancia rojiza que prefiero no identificar, una sola frase en quechua. Mi hermana y su esposo están devastados, y yo no puedo confesarles la verdad. No puedo decirles que yo soy el responsable, que intercambié, sin saberlo, la vida de una niña inocente por la de un hombre, que por natural que sea, estaba ya en el ocaso de su existencia. He vuelto a Huaytará, buscando una forma de deshacer lo que hice. Le he suplicado a Julián que me ayude a negociar con el árbol. Sin embargo, me ha revelado algo que los lugareños mantienen en secreto incluso entre ellos. Sé lo que debo hacer, aunque eso signifique que mi padre volverá a su estado terminal, y que quizás yo mismo no regrese de ese encuentro. He dejado esta historia documentada como advertencia. No todos los deseos deben ser concedidos, y sobre todo, no todos los árboles que escuchan son benevolentes. Y que sirva como advertencia para cualquiera que escuche historias sobre árboles que conceden deseos en pueblos remotos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like y suscribirse para no perderse lo que viene. Nos vemos pronto, si es que puedo seguir compartiendo historias